¿cuál es el primer paso para ti, para una persona que nos está escuchando, que tiene su dinero en el banco, y cómo después llevarlo al segundo, tercer, cuarto paso? Yo creo que, y lo tengo muy clasificado, generalmente es como, primero que nada, informarte de las opciones que existen. O sea, porque creo que desgraciadamente lo más común o donde se permea mucho es la informalidad, donde entran como, no, que préstamos privados y todo esto puede ser rentable, pero al final de cuentas también corres el riesgo de que es un mercado no regulado. O sea, terminan ofreciendo rendimientos más altos, y creo que eso es una de las cosas claves, que tienes que entender que la relación riesgo-rendimiento, ¿no? De que entre más te arriesgues, más rendimiento posible hay, ¿no? Entonces nadie te va a pagar más rendimiento solamente porque sí. Te pagan más rendimiento porque están tomando un mayor riesgo con tu capital, ¿no? Entonces generalmente lo que yo creo que es como lo fundamental es entender el instrumento más sencillo, que es la deuda gubernamental, que son los CETES, que son los certificados de tesorería del gobierno federal, lo más como seguro que tenemos en el país, y dentro del país tiene riesgo cero, porque para que no te paguen tiene que quebrar el gobierno. País, sí. Entonces, ya si quiebra el gobierno, pues tenemos problemas más grandes que los CETES, ¿no? Entonces, como que sí. es lo... Hay anarquía y sí. No, ya se nos cayó el mundo, güey. Sí. Entonces, como es lo principal, o sea, conocer ese instrumento, y de ahí como tomar en cuenta que todo lo que sea para allá te tiene que pagar más que eso. Porque en teoría todo lo que sea más que diferentes CETES tiene mayor riesgo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, Roberto, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco una inversión que te paga 5% anual, pero por ejemplo los CETES me están pagando el 10% anual. Sí, no hay manera. No tiene sentido que yo tome esa inversión contigo, porque lo más seguro en el mercado, que es la tasa libre de riesgo, están pagando 10. Entonces, si tú me ofreces algo de 5, que es 5% abajo, pues yo me voy a arriesgar más contigo y me vas a pagar menos, ¿no? Que eso es un dato súper revelador para las personas que inician, porque incluso los bancos hay veces de que te metes a las aplicaciones y por la simple inercia de que estás en su aplicación y ya en su ecosistema, dicen, no, un pagaré que te paga 3% anual, ¿no? Y pues tú dices, bueno, por lo menos es algo. Pero si ya tienes la inflación en, no sé, 5%, 7%, dependiendo del país, y luego tu pagaré te da 3, pues ya le estás perdiendo, incluso tienes rendimiento negativo. También a veces es por la conveniencia, ¿no? O sea, claro. Digo, hay muchos fondos en bancos que están basados en deuda gubernamental y te dan un rendimiento menor, pues porque le sacan un poco de dinero, si no, pero no porque negocio. También ya lo tienes en la aplicación y dices, en lugar de pasarlo a CETES directo, que si bien es una aplicación sencilla, claro, dices, definitivamente. ya lo tengo ahí. Pero sí, claro, o sea, tienes que tener ese ojo en esa tasa que te está garantizando el CETES para que tampoco te ofrezcan la mitad, ¿verdad? Y se vuelve también un tema, por ejemplo, de lo que te decía con el tema de las criptomonedas, de es más libertad conlleva más responsabilidad. O sea, que a final de cuentas, sí, o sea, por ejemplo, si puedes volver en temas criptos de tú dejar tu dinero en un exchange, pues a final de cuentas es más fácil que tú tener tu ledger y como tus claves y todo mucho más privado. Pero, pues, obviamente, la comodidad de tenerlo en un sitio web que entras con tu contraseña y listo es más fácil. Pero, pues, la seguridad es menor. Sí. Entonces, como es ya decidir esa de, oye, bueno, quiero tomar más responsabilidad y también ser muy conscientes de cuál es el costo de oportunidad. Porque, a ver, si estás dejando ir miles de pesos por una diferencia de porcentaje importante y solamente porque no quieres crearte una cuenta en una plataforma, pues ya decidirás tú si qué vale más. Si crearte tu cuenta, ver un tutorial y empezar a invertir tu dinero, o perder esa cantidad en costo de oportunidad. Y más cuando analizas ese porcentaje mínimo en 30 años. Dices, bueno, ahorita este mes pues no pasa nada. Pero ya cuando dices, bueno, no es dinero que gastaste o que se lo diste al banco, sino es dinero que no volviste a reinvertir y se empieza a generar esa bola de nieve en donde pasan, no sé, 50 años y dices, no mames, ese porcentaje no era tan poquito, ¿no? Sí, claro, güey. Y sobre todo porque pues es bien fácil como perderle la vista, porque en teoría es algo lateral, o sea, estás más concentrado en tu vida, en tu familia, en tu carrera, y esto es algo lateral, pero que termina siendo la gran diferencia a lo largo del tiempo, ¿sabes? O sea, y yo creo que sí, o sea, que esos como pequeños pasos de introducción, de tener curiosidad, es clave para como construir un poquito más de libertad, ¿no? Que a final de cuentas es lo que mucha gente desea. Sí. No había pensado en ese tema, pero tienes la razón de que sí estás bajando el nivel de seguridad, porque es más probable que quiebre un banco por más grande que sea que quiebre un país, ¿no? Claro. O sea, sí hay un riesgo mayor que estás tomando con un rendimiento. Por comodidad. Sí, por comodidad, 100%. Y en tu opinión, o sea, ¿cómo balanceas esa parte de comodidad y rendimiento? Pues depende. ¿Tú si te metes a los fierros, a la chingada? Tampoco tan a los fierros, o sea, simplemente hasta donde creo que me incumbe o me es beneficioso, güey. O sea, en el tema de, por ejemplo, si soy 100% honesto, obviamente no paso todo mi día revisando criptomonedas y en cuál es el mejor proyecto, porque pues no me dedico a eso. Pero a final de cuentas sí me meto a investigar algunos proyectos que me interesan y sí me centro como en posicionarme para las cosas correctas, ¿no? También creo que es como no complicártela tanto. Creo que lo peor que te puede pasar es como pasar desde lo muy simple
hasta lo muy complicado. Y creo que se vuelve como una curva de normalidad donde empiezas como súper sencillo, luego lo más común es que todos se quieren complicar la vida y luego terminas como con algo súper sencillo, ¿no? Como que primero empiezas de que, bueno, quiero empezar a invertir y luego le quiero ganar al mercado y quiero hacer súper rendimientos y de vivir de hacer trading y como todo esto súper distorsionado. Y luego ya vuelves a la simpleza de, bueno, mejor me voy a centrar en la habilidad que me produce ingresos, maximizo esa habilidad, mi negocio, mi empleo, lo que sea que te está generando ingresos, creo riqueza mediante esa fuente y se multiplica esa riqueza mediante las inversiones que hago, ¿no? Que no tienen que ser tan complicadas, güey. O sea, yo no creo que tengas que gastar como horas y horas y horas buscando la nueva joya, porque siento que si haces eso, dejas de hacer tu actividad principal, ¿sabes? O sea, a final de cuentas tienes una cantidad limitada de tiempo que pues no puedes alterar. Entonces, si tú le dedicas, vamos a suponer un ejemplo, 8 horas al día a pulir una habilidad tuya que te genera ingresos, que es como tu habilidad generadora de ingresos de alto valor, y le pones de esas 8 horas 4 a investigar la próxima inversión, pues probablemente en un año la diferencia es abismal, güey. O sea, porque tú puedes ser mucho mejor, cobrar el doble en tu negocio y tener un flujo constante de dinero a lo largo del tiempo. Y a lo mejor pudiste tener buenas inversiones también, pero hubiera sido más el capital y termina siendo un punto en donde inviertes más capital y generar el 10% de ese capital es mucho más rentable que el 20% de tu capital, o sea, dividido porque le metiste menos horas, ¿me explico? Sí. Y lo chido es que también es algo cuantificable, porque uno puede saber cuánto vale su hora. Y si empiezas a documentar cuánto tiempo le estás dedicando a tu trabajo y cuánto tiempo le estás dedicando a tus inversiones y ves el rendimiento de tus inversiones y lo que estás generando, puedes llegar a ese punto medio, ¿no? Claro. O sea, ese punto en donde dices, bueno, está bien que le dedique esta hora porque esta hora hace que mi rendimiento sea considerablemente mejor, pero ya si le dedico la mitad del día, ya estoy perdiendo horas de trabajo que ya el retorno es disminuido, ¿no? O sea, ya no llega la diferencia de esa primera hora que lo estás haciendo. Es como estas curvas de economía de escala de que producir 1,000 tenis te sale a $1, producir 2,000 a 50 centavos y producir 3,000 o 2,001 ya es de que $1 otra vez. ¿Sabes? Sí, y necesitas encontrar como ese balance, ¿no? Claro. Incluso también creo que, o sea, naturalmente yo soy mucho la idea que, no te quiero decir la palabra intuición, pero sí por intuición se te van dando los proyectos. En el tema de, a ver, o sea, si tu negocio está creciendo de una manera exponencial y cada vez tienes más clientes en puerta, pues tu negocio te va a pedir más parte de tu tiempo, ¿no? Y pues si tus inversiones están creciendo de una manera natural o si están creciendo muy alto, te van a solicitar más tiempo. Y los mismos proyectos te van hablando qué es lo que necesita más tiempo y más atención. Pero sí yo considero que las inversiones terminan siendo como algo que no va a ser como tu fuerte principal, porque a ver, en el capitalismo se requiere capital. Entonces, sin capital, que es donde prácticamente empezamos todos, es muy complicado que las inversiones sean tu fuente principal de ingresos. O sea, entonces, la central es como empezar desarrollándote en una industria que para mí fue como algo tradicional, un banco, un trabajo como para adquirir experiencia, ver cómo se mueve, generar esa experiencia o ese como habilidad, conocimiento de valor en una industria que ya genera ingresos mediante un modelo de negocio probado, como puede ser, en mi caso, un banco, y ese conocimiento distribuirlo de una manera que te permita a ti generar ingresos. ¿Me explico? Y ya con esa habilidad de valor o con eso que has aprendido, ahora sí invertirlo. ¿Me explico? Sí.